Bienvenidos una vez más a este su programa, El Bolígrafo Rojo. Estamos domingo de feriado. Espero que estén en sus casas viendo el programa. Porque, bueno, mañana es feriado, toda la mañana pasado y el miércoles sigue siendo feriado. Aquí en Santo Domingo solo se va a trabajar el día jueves y el día viernes volvemos a entrar a feriado porque por la fiesta de provincialización se da un día libre. Estamos miércoles aproximadamente las 9:32 de la noche. Estamos transmitiendo desde sus pantallas, desde el set del canal. Ustedes saben, este programa es pregrabado, no es en vivo. Y antes de avanzar presentando al invitado, nombro como siempre al invitado al auspiciante de cada semana, Cerveza La Tierrita, que la semana pasada no estuvo porque no quisieron, sino porque no alcanzó a llegar. Cerveza La Tierrita 100% Sáchila. De igual manera al señor Marlon Mendoza, con Importadora Mendoza, que ha mandado ya a conocer a la Cámara 2. Van a ver lo que hay para ustedes. No es para mí, es para ustedes, porque ustedes tienen la posibilidad de concursar y llevarse lo que está aquí. Está una mochila, una almohada y dos sombreros, que ya después lo voy a hacer poner al invitado también. Hay dos para poner los dos. Y el auspiciante nuevo también que ha llegado, ya tiene 2-3 semanas en el programa, vino Jacobazzi, un vino lambrusco, hay rosé y tinto. Este es del rosé, el tinto por ahí lo han de tener. Si es que nos acabamos de esta, sacamos una del tinto también. Vino exportado directamente desde Italia por Campuesa, especial y óptimo para una cena romántica, una salida en pareja o un encuentro íntimo. Excelente, un vino para pasarla bien en pareja. Bueno, y sin más, para no perder mucho el tiempo, nombro al invitado de esta semana, el señor Ramiro Gallo Jr. Bienvenido, Ramiro. Mucho gusto, Fabio. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Excelente. A ver, vamos empezando con... Tú dices que te has traído un vasito de agua. Así es. Pero ¿no tomas? Antes. Ahora creo que ya me hace daño, creo ahora. ¿Te hace daño qué? Porque tomabas mucho y pues ya te hace daño ahora. No, creo que esto afecta con el tiempo, entonces me limito un poco. Claro. Yo también me limito un poco. Camino. Yo de aquí a unos 5 años voy a estar igual. Me imagino que sí. Ya, a ver, yo voy a abrirme una cervecita. Está bien. Voy a abrirme... ¿Cuál hay aquí? Acá. Es que hay 3 estilos, de la roja, la rubia y la negra. A ver, te voy a tomar una roja. Y después veo si abro otra. Vamos a ver si hace espuma. No, sí hizo espuma, qué bacán. Es que a veces abro y sale. Se riega. Ajá. Pero ahorita está bien. Chévere. Ok. Listo. Saludcita. Salud, ñaño. Salud. Salud a ustedes en casa también. Buen feriado. A ver, Ramiro. Les cuento un poco la antesala de esta entrevista. Yo llamé a Ramiro porque necesitaba el número de Abdalá Bucaram. Pero, bueno, él me lo dio. Y me dijo que quería también que le dé un espacio en el programa. Bueno, yo le invité al programa porque Ramiro quiere hablar un poco de la vida de su padre. Ramiro Gallo fue alcalde, muchos lo sabrán, los que no lo saben ahora se enteran. Ramiro Gallo fue alcalde de Santo Domingo del 92 al 96. 96, así es. Así es, sí, porque fue antes de mi abuelo fue del 96 2000. Al 2000, porque tu papá le entrega la alcaldía a mi abuelo. Así es. Entonces, vamos a hablar de la vida de quien fue el alcalde de Santo Domingo, Ramiro Gallo, y aquí está su hijo para hablar justamente de un personaje histórico en Santo Domingo, conocido por deportista. Él era boxeador. Y después incursionó en la política y llegó a ser alcalde de este cantón. Y luego fue concejal también, ¿no? Así es. Entonces, pero antes de hablar de tu papá, vamos a hablar de ti, de tu juventud, y que también va relacionada a tu padre. Claro. ¿Tú naces en qué año? Bueno, primero agradecerte por el espacio, Fabio. Yo creo que
de acuerdo a las necesidades que se dan, vi necesario, valga la redundancia, el espacio para poder dar a conocer muchas historias reales, las cuales creo que todavía no las conoces quizá a fondo, y también mucho la juventud actual, ya que de acuerdo a todos estos comentarios que veo en redes sociales en base a una publicación que hacen en torno a la construcción de unos bustos, o quizá tal vez a ubicar los nombres de tal o cual ciudadano en específico, esta vez el de mi padre, a cierta avenida. En ese sentido, conozco de muchos comentarios que me parece bien, están en la libertad de expresarse siempre y cuando no falten al respeto, porque yo creo que mi padre fue una persona que trabajó mucho por Santo Domingo, e hizo muchísimo por Santo Domingo. Y bueno, esto te voy a ir dando a conocer más adelante de la historia de Ramiro Gallo Peneida, y en ese sentido yo pues agradezco el espacio y estoy aquí para eso. Así es, y justamente uno de esos comentarios era mío. Así es. Y ahora Ramiro va a dar la oportunidad o él va a tener la oportunidad de explicar y decirme, mira, lo que tú dijiste no es así. Que en realidad, o sea, sí me acuerdo de eso que pasó, pero no me acuerdo cuál era la publicación, porque yo, o sea, me acuerdo que era una publicación de Wagner Vélez, me parece. Creo que sí. Pero no me acuerdo qué era la publicación, y no me acuerdo tampoco qué fue lo que puse, pero me acuerdo que una chica, no sé si era tu tía o tu hermana, alguien me respondió. Mis tías. Ajá, alguien me respondió, pero no me acuerdo qué era lo que puse, ni la publicación tampoco qué era, ni qué me respondió. Yo ahora te lo puedo recordar. Ya. Perdón, soy un poquito con tos. A ver, entonces, Ramiro, ¿tú naces en qué año? Bueno, yo nazco en el año, el día 10 de mayo del año 82, aquí en Santo Domingo. Aquí en Santo Domingo, ¿verdad? Aquí en la calle Machala, en la casa de mis abuelos paternos. ¿Machala y cuál? Machala y Ambato. Machala y Ambato. Ah, por casi por mercado. Así es. Justo en la Machala y Ambato también, no sé si conoces a Wilmer Rivas, también es de por ahí. Pero justo ya, hay más calles. Mi abuela Emilia Peneida y mi abuelo Alfredo Gallo, ellos tenían su casa justo a una casa de la familia de Wilmer. De la señora prefecta. Claro, es que Wilmer vivía al frente de ella. Ya, entonces, claro, sí. Ya, vive a una casa, porque al lado, vecinos de mis abuelos, son la familia Castellano, los que antiguamente construían cocinas. Entonces ellos viven a una casa y por ahí también en Lambato, y por ahí mismo también vivía Giovanni Benítez. Aquí también, no recuerdo yo haberlo conocido. Bueno, yo nací en ese sector nada más. Ya. Y me crié en varios otros sectores. Y ahí tu papi, ¿a qué edad te tuvo? Tú eres el mayor, ¿no? Yo soy el mayor, así es. Yo en total tengo 6 hermanas. ¿Tú eres el único hombre? Así es, yo soy el hermano mayor y el único varón de la familia. El único varón, así es, hombre, así es. Y ahí todo, y ahí todas mujeres. Ajá. Bueno, claro, en realidad hubieron hermanas mayores que mí. Bueno, mi hermana Mariuxi, quien fue quien murió al caerse de este juego Roda Moscovita. Lamentablemente se cae de ahí. Y a los minutos fallece por los golpes. ¿De qué edad? De 9 años de edad. Yo tenía, creo que 2 años o año y medio, y ella muere a los 9 años de edad. Lo trágico de esto y lo dudoso de la muerte de mi hermana es que ella andaba con 2 amigas que son hijas de unas vecinas del sector de La Machala, donde yo nací. Y en el momento en ese entonces mi madre era vendedora ambulante, ella vendía ropa, se dedicaban a eso con mi padre en ese entonces. Entonces mi madre vendía ropa en ese entonces en la calle Ambato, y pues todos los niñitos del sector se juntaban, y por ahí cerca estaban todos estos carruseles y la Roda Moscovita y toda esta situación. Y lo raro de esto es que ella siempre andaba con 2, 3 niñas, y se sube ella sola, la suben a ella sola. Y justamente el lugar en el que ella se sube es el que vuela al momento de
girar este aparato, ¿no? Entonces, pero sospechoso, o sea, capaz fue mandado por alguien. Sí, en ese entonces, te cuento, mi padre ya estaba con la gente posesionados de los terrenos de aquí de la Marina Peña Herrera, que es actualmente. Estaba posesionado de estos sectores con la gente pobre. Y recuerdo que mi padre nos conversaba de que a raíz de que ingresa a estos terrenos y se da la toma de esta tierra, hubieron amenazas contra él por parte de esta familia Nápoles Peña Herrera y de otros sectores más, en los cuales pues le dijeron de que tendría que en algún momento él saber que va a hacerse justicia por parte de estos sectores. ¿Pero qué? O sea, ¿qué era lo que reclamaban ellos? Los terrenos, las tierras. Pero la tierra era de ellos. Así es. Pero eran gente poderosa que vivía en Quito, Guayaquil y que aquí simplemente tenían sus fincas. Sus fincas en lo que hoy día es el centro de la ciudad. Claro. Entonces, mi padre nos contó esta historia, ¿no? Que obviamente es real. Y que pues a raíz de eso, a raíz de que ingresa a estos terrenos, a 6 meses mi hermana muere. ¿Pero cómo? ¿Tu papá y otra gente ingresan a esos terrenos a invadir los terrenos? Obviamente a la posesión de estos terrenos, con gente pobre. Gente pobre que venía... Me adelanto un poco a esta situación. En los años 80, 82, 84 se da la migración. Se da la migración de Loja, de varias provincias, Loja por la sequía, Manabí igual, Los Ríos y pues vienen a Santo Domingo, donde Santo Domingo desde ese momento era ya un sector fructífero, era una tierra bendita, que gracias a Dios hoy tenemos todo en esta tierra. Entonces esta gente que viene y se traslada hasta Santo Domingo, venían solo con los hijos y sus maletas de ropa. Y escuchaban ya en esa época, en el 84, 83, de que había un joven que estaba ayudando a la gente pobre. Estaba dándoles terrenos para que puedan vivir dignamente. Desde ese entonces él ya hablaba del buen vivir, que hoy se pregona, que era lo principal a un ser humano, a una madre, a un padre con sus hijos, darle un techo digno para que pueda cubrir a sus hijos. Y en ese entonces, pues, mi padre ya comenzó a trabajar, a hacer sus luchas junto a la gente pobre, y él era en ese momento donde daba los terrenos a la gente para que viva y construya. Pero no eran terrenos de él. Obviamente había propiedades que eran ajenas, pero que luego se entraba a negociar con los dueños y se les pagaba. Claro, Santo Domingo se construía así. Mi abuelo también me cuenta que la padre de familia también fue exactamente lo mismo. La mayoría de cooperativas en Santo Domingo fueron... o sea, la gente se metía y ya cuando estaban metidos, ahí intentaban negociar con el dueño. Bueno, nosotros decimos invasiones. Claro, invasiones. Pero invadir se puede entender de que Perú invade Ecuador. O de que Colombia invade Ecuador o Ecuador invade Colombia. O sea, cruzando fronteras, obviamente. Pero aquí en estas luchas se puede decir de que son tomas de tierras, porque la gente pobre necesitaba. Y en ese entonces, pues esto eran puras haciendas de gente poderosa que no vivían ni en el país, incluso vivían en los Estados Unidos. Entonces era ahí cuando Ramiro Gallo Peneida se organizaba con la gente que necesitaba, que no tenía nada, que no tenía más que sus hijos. Entonces venían y se tomaban las tierras. Incluso, claro, en Santo Domingo, sectores de laderas que hoy son sectores bonitos porque la obra pública ha llegado mediante el municipio, ha llegado, y hoy son lugares que son muy bonitos, son muy apreciados incluso ya en la actualidad por la gente en Santo Domingo. Entonces, se da que en ese momento de la muerte de mi hermana, él ya estaba en los terrenos. Y de ahí nace esta duda de que muere mi primera hermana mayor. Entonces, esa es la razón por la que mi padre nos conversaba esta historia y nos decía que quedó dudas dentro del fallecimiento de mi hermana porque hubieron esas amenazas. Obviamente, jurídicamente no se comprobó nada, pero los indicios daban a que podría darse por ahí la muerte de mi hermana.
Ya, Porque, pero- porque lo raro era de que siempre estaba con las dos amiguitas. Y solo justo sube ella. solo sube ella. Mi madre me cuenta que cuando ella cae, ella estuvo en el piso. Las compañeras que avanzan a ver a mi hermana que cae, le cuentan de que con el dinero en la mano le encontraron. O sea, ni le cobran. Claro, ni le cobran. Ni le cobran. Simplemente la suben y le dan 2 vueltas y vuela. Y sube ella solita. Sola. Y la amiguita de abajo. O sea, digo, pues en los demás cajones de este aparato solo... Nadie, Nadie, solo la ella, única en la rueda. solo ella, la única en la rueda moscovita. Entonces, de ahí pues, en total, de mi madre, la señora Dolores Benítez, con mi papá pues fuimos 7 hermanos en total. De ahí salen mis hermanas mayores, que pues, como te digo, mi hermana mayor, Mariuxi, ella muere al caer de este juego mecánico. Y de ahí vienen otras 2 hermanas más también. De ahí vengo yo y vienen mis 3 hermanas que son María Fernanda, Katy y Karina. Aparte, obviamente, tengo 2 hermanas más que son Natalie, Lisset y Mónica también, que son 3 hermanas más. Irene, ¿qué es para ti? No. Lisset, Natalie y Mónica. Yo conozco una chica, señora que se llama Irene, que es del de Carrazos. Ella dijo que era algo para... No, ella es amiguita nuestra, apreciada. Irene Hidalgo se llama ella. Irene Hidalgo, creo que... Sí, ella es hija de una mujer luchadora fue parte y es parte activa del Frente de Lucha Popular, la compañera Gloria Hidalgo. Así es. A mí Irene una vez me dijo que ella era hija de Dolores Benítez. No, ella es hija de la señora Gloria Hidalgo. Capaz se iba también que se hace sentir como hija. Bueno, nos sentimos familia porque siempre estuvimos juntos en la lucha social aquí en Santo Domingo. Ya. Yo pensé que ella era hermana de No, ustedes. incluso yo soy su cliente y siempre estoy ahí con ella conversando. A ver, pero tú me dices que, bacán, y te entiendo lo que tu papá ayudaba a la gente que no tenía terreno. Pero eran terrenos que no eran de él. Obviamente. O sea, no por justificar de que eran gente pobre, o sea, yo me quedo sin teléfono y como me quedo sin teléfono, voy a hacer tu madre y le quito el teléfono porque yo no tengo. Es que mira, las comparaciones que tú haces no tienen relación. ¿Por qué te digo? Porque un celular... Es tomar propiedad que no es mía. Porque un celular es, claro, hoy en día es una herramienta de trabajo, pero no tiene la magnitud del caso a de que tú salgas y se te llevan el celular y por eso tú coges otro, a que tú salgas de aquí de tu trabajo y encuentres afuera una familia con 3, 4, 5, 7 hijos botados en la vereda. Ajá. Y lleguen y te digan ayúdeme por favor. Ajá. O sea, no tiene comparación. Claro, comprendo que de que no eran propiedades privadas, pero que en ese entonces la necesidad de la gente era otra. La necesidad de la gente era tener su techo. Paraban sus jampas con plásticos y ahí metían a sus hijos para cubrirlos del sol, del polvo, de la lluvia. Entonces, en base a esas necesidades, Ramiro Gallo luchó aquí en Santo Domingo. Claro, tú podrás tener otros conceptos, tú podrás tener otra información de la cual pues hoy estoy aquí para aclararte. Y claro, compartiremos criterios como no podemos compartir, pero estamos aquí para la información. Ya, y vamos también hablando de la parte, porque de ahí va surgiendo también tu papi. Él se dedicó o era conocido por el boxeo, siempre fue deportista. Bueno, sí, él desde los 7 años de edad, gracias a la iniciativa de mi abuelo, mi abuelo Alfredo Gallo, él fue instructor de boxeo en ese entonces, del Chihuilpe, cuando eran fuerzas especiales. Entonces él era entrenador de boxeo de ellos y también organizó aquí en Santo Domingo varios frentes o varios lugares de deporte donde se practicaba el boxeo, se practicaban específicamente el boxeo, pero también se hacía el fisicoculturismo y otras actividades más en cuanto al deporte. Mi padre nace a los 7 años en el boxeo. Y fue avanzando con la edad y fue a la par estudiaba y trabajaba en el mercado Unión y Progreso. Ahí él se cría, porque mi abuela María Emilia Peneida, ella era parte fundadora, era socia fundadora del mercado Unión y Progreso. Fue la primer comerciante aquí en Santo Domingo que trajo los camiones de papas desde Ambato, la primera. Hoy en día existen 2 o 3 compañeras fundadoras que conozco, tengo el gusto de conocer y me han conversado mucho de mi abuela, conversaban mucho de mi padre, de mi abuelo. Entonces, él a la par trabajaba en el mercado, estudiaba en la escuela Pío XII y practicaba el boxeo.
obviamente porque mi abuelo era quien lo dirigía y era su instructor. Entonces va avanzando y no solo se dedica al boxeo, sino que también es físico-culturista y obtiene varios títulos en cuanto a esta rama. Se dedica al físico-culturismo y también comienza a practicar el físico constructivo y el cachascán. Fueron varios deportes los que él practicó. Él se forjó en el deporte, fue un deportista, digamos que llegó a ser de élite porque tuvo campeonatos nacionales en los que quedó campeón cantonal, quedó campeón intercontinental. Y bueno, incluso hay libros que yo pido a la juventud y a las personas que no tengan la información completa, ya que por el comentario quizá mal dado de tu parte de que Ramiro Gallo fue lo peor que le pudo pasar a Santo Domingo. Entonces yo en ese momento, ¿Eso fue lo que puse? Así es. Y me sorprendió porque tu abuelo, tus tíos conocieron a mi padre y fueron muy buenos amigos. Sí, sí. Y yo creo que de una persona que es lo peor de lo peor, yo creo que no, como decimos entre los amigos, ¿sabes qué? De lejos mucho mejor. Entonces, el criterio, tu opinión fue un poco imprudente, pero bueno, yo respeto, como te he dicho, yo respeto el criterio ajeno. Pero yo siempre voy a mostrarme cuando se tope la dignidad de mi padre o de mi madre, de mi familia, porque yo creo que no es justo de que se digan cosas que no vienen al caso y que simplemente se las digan porque no se conoce. Yo no tuve la oportunidad de responderte, primero como te comenté, lamentablemente se me llevan mi celular y ahí se me llevan todas mis redes sociales y hasta el día de hoy no puedo ingresar. Entonces, ¿No tienes redes sociales? Sí tengo, pero no puedo ingresar porque en mi teléfono tenía todo. Yo simplemente ingresaba, no recuerdo las contraseñas. Había otro número de teléfono, no es el actual, entonces no puedo recuperarlos. Y por eso no te pude responder a tu comentario, que obviamente te iba a responder igual de una manera educada, porque yo creo que, como te dije, tú eres un joven el cual se está iniciando en este espacio, el cual yo creo que por tu profesionalismo debe ser un periodista de investigación, el cual tiene que llegar al fondo y saber la verdad. Así en es, ese sentido, y te agradezco, y en ese sentido no te he podido responder, y te agradezco por el espacio que me has dado para yo poder expresar y darte a conocer qué fue Ramiro Gallo en Santo Domingo, y a qué se dedicó, y hasta cuándo estuvo, qué es lo que hizo. Y te agradezco por el espacio, Fabio. Ya, Samantha, dime qué tiempo vamos. 23. Ya, vamos a ahorita a una pausa comercial y regresamos. ¿Cómo no? 15 del pero ya nos hemos pasado. Entonces vamos a la pausa comercial y regresamos y seguimos hablando. Ahora vamos a entrar al tema ya de la alcaldía. ¿Cómo recuerdas tú la campaña? ¿Qué edad tenías? ¿Qué se siente ya saber que tu papá llega a la alcaldía y el trabajo que hizo Ramiro padre por Santo Domingo ya desde la alcaldía? Vamos a la pausa comercial y regresamos. Regresamos del primer corte comercial, segundo bloque del programa El Bolígrafo Rojo. Estoy con Ramiro Gallo Jr., hijo del exalcalde de Santo Domingo, Ramiro Gallo. ¿Cómo recuerdas tú la época, o qué edad tenías para empezar, cuando tu papá ya empieza en este camino a la alcaldía? Bueno, yo recuerdo todo el camino desde mi niñez, desde mi infancia. Recuerdo la vida de mi padre, una vida súper fuerte por el tipo de vida que él llevaba, pues siempre estaba en un lado y en otro, con su gente, dormía con la gente, pasaba las mismas necesidades que la gente. Entonces yo recuerdo desde mi infancia, pero claro, a la alcaldía específicamente llega en el año 92, cuando yo estaba cumpliendo ya los 12 años de edad. Entonces yo recuerdo que como éramos niños en ese entonces, pues
nosotros lo que hacíamos era pasar en la casa, simplemente en la casa, con una persona que nos cuidaba ahí. Y tu mamá siempre con él. Y mi madre, pues otra mujer más de que hizo historia aquí en Santo Domingo, quien trabajó y sigue trabajando hasta el día de hoy. Ella siempre junto a mi padre, en las buenas y en las malas. Entonces, yo recuerdo que tenía 12 años y ellos pues ya estaban trabajando ya. Yo escuchaba ya en la candidatura a la alcaldía, en la campaña de la alcaldía, en la cual pues... Tu papi era por el PRE, ¿verdad? Así es, él fue candidato y alcalde de Santo Domingo por el Partido Rolocista Ecuatoriano, lista 10 en ese entonces. No, hoy es Fuerza Ecuador, lista 10. El mismo número, pero no otro nombre. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo recuerdo que mi padre era muy joven, tendría 32 años cuando asume la alcaldía de Santo Domingo. Era muy joven, era muy inteligente. Le gustaba la acción, le gustaba siempre estar acompañado de su gente. Yo recuerdo pues que el día que él gana la alcaldía, eso fue una algarabía para toda la gente pobre aquí en Santo Domingo, para todos los sectores populares, los cuales se sentían ya en ese momento representados por un líder, quien ya asumía una responsabilidad política ya de carácter administrativo aquí en Santo Domingo. Entonces, pues bueno, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué puedo recordar? ¿Cómo fue el momento ya que se enteran, ya son las elecciones, y se enteran que tu papá gana? Bueno, imagino una fiestísima en la casa. Bueno, no, sabes que no hubo fiesta porque nosotros dormíamos temprano, La fiesta que me enteré que habían realizado fue en la calle Galápagos y Ambato, donde existe la oficina del Frente de Lucha Popular, que hasta ahora está ahí, donde pues han llegado presidentes, diputados anteriormente, hoy asambleístas, concejales, alcaldes. Claro, Abdalá llegó en el 92, en el 96, cuando ganó la presidencia, perdón. Yo recuerdo que ahí pues mi padre va a la reelección y pues en esa vez pues pierde y gana don Olger Velastegui Domínguez. Claro, él va a la reelección y en esa época, pues del 92, creo que fue, 96, perdón, gana la presidencia Abdalá Bucaram. Entonces sí estuvo aquí. O sea, entonces gana presidente, pero no ganó la alcaldía. No gana la alcaldía en el 96, obviamente, la reelección, pero gana en otras ciudades, en otros cantones. Claro. Entonces, la fiesta que hicieron fue ahí, fue igual, una algarabía para la gente pobre, porque era la gente de las cooperativas, era la gente de los asentamientos, las cuales pues acudieron a felicitar al compañero Ramiro Gallo en ese día. Y luego pues ya la gente estuvo ahí. Recuerdo que me cuentan que mi madre me cuenta de que llegó toda la familia de Quito, porque mi padre es nacido en Quito, en el sector de la Magdalena. Entonces me cuentan que llegó toda la familia de Quito, trajeron bandas, camiones de cervezas, y bueno, para la gente, ¿no? Para que la gente disfrute de ese momento y de ese acto, el cual pues era grandioso para todos ellos. ¿Qué obras son las emblemáticas que hizo tu padre? ¿Cuáles consideras tú que fueron las obras más importantes que hizo? Obras emblemáticas, te cuento que más allá de que haya hecho obras emblemáticas dentro de la administración pública como alcalde, yo creo que las obras más emblemáticas que podemos ver hoy en día es de que todos tienen una vivienda. Claro, en el sector público, pues como administrador de la ciudad, él hizo la que recuerdo yo, el adoquinado de 11 ciudadelas aquí en Santo Domingo. Una, por ejemplo, la Pares de Familia, que si tú vas y caminas por ahí, vas en tu vehículo, sí, todo está adoquinado, y fueron 11 ciudadelas en total. Entonces, pero más allá de eso... Perdón, un paréntesis ahí. Entonces, si Ramiro Gallo, y si tú pasas por ahí ahora, eso está hecho pedazos. Si Ramiro Gallo hizo adoquinar eso en el 92, 96. Sí, 4 años. Van a pasar, van a ser 10, 20, casi 30 años que esos adoquines están ahí y no han sido cambiados. Entonces, aquí hago este paréntesis para decir, porque yo paso por ahí, manejo la buseta del canal, voy llevando a los periodistas, y eso los adoquines ya están reventados, ya está horrible eso. Entonces, señor alcalde, por favor, arregle eso.
Ya Ramiro Gallo lo hizo, porque Ramiro y Wilson eran amigos. Así es, muy bien. Buenos amigos. Claro, cómo no. Entonces su buen amigo Ramiro Gallo, que hizo esa obra, ahora le toca a usted, señor alcalde, renovar, poner adoquines nuevos o asfaltar una vez, porque eso está hecho pedazos. Dígale a su director de obras públicas que se ponga pilas con eso. Ya, entonces, otra de las obras que conozco de tu papá es el plan de vivienda municipal, que también se dice que eran tal cual, lo que tu papá ya venía haciendo sin ser alcalde, eran áreas verdes del municipio. O sea, a ver, tu papá, sin ser alcalde, lo que me dices del caso acá de la Marina Peña Herrera, invadían terrenos de gente que no estaba aquí. Tu papá llega a la alcaldía y le da vivienda a gente que no tiene vivienda en lugares o espacios verdes de Santo Domingo, que eran espacios verdes. Toda el plan de vivienda era terrenos, espacios verdes. Entonces se ubican ahí, o el barrio Saracay, donde están... Galápagos, en la calle Galápagos y... Ajá, en la Galápagos. Pero, ¿consideras tú que, o sea, tener vivienda, sí, pero qué estilo de vida o qué tipo de vivienda tienen esa gente que está en pleno centro de Santo Domingo, pero vamos a ver cómo están esas... y qué tipo de personas viven ahí también? Sí, sabes que verás, te cuento. O en el plan de vivienda. Ya, te cuento. Yo considero que, como te dije anteriormente, para mí las obras, la obra emblemática que Ramiro Gallo Peney hizo en Santo Domingo, sin ser alcalde, fue darle vivienda digna a la gente pobre, un lugar digno donde vivir. Pero digno es vivir en el barrio Saracay. Ahora escúchame, voy a eso. Primero, voy a lo del plan de vivienda municipal. Claro, en la alcaldía se deciden en sesión de consejo, se decide. No es que Ramiro Gallo decide que entre la gente ahí y se acabó el lío, no. En sesión de consejo se decide que ese terreno, te cuento, yo he escuchado de que ese terreno era para el parque industrial de Santo Domingo. Y debería haber sido para eso. Está bien, y que tenemos que tener, ahora necesitamos un parque industrial grande de unas 200 hectáreas y que la necesitamos. Coca-Cola, no sé si sabías, pero la Coca-Cola llega a ese espacio justamente porque se decía que ahí va a ser el parque industrial. Así es. Entonces la Coca-Cola dice, bacán, en Santo Domingo va a ser un parque industrial, me voy a poner en la principal, que es la avenida de los Colonos, o del cooperativismo. De los Colonos, que es del bypass, bueno, que se conoce como bypass de la Orangine a la Quevedo, ajá, Chone Quevedo. Entonces la Coca-Cola llega y dice, ahí van a hacer un parque industrial, todo lo que está el plan de vivienda para atrás, la Rosita del Sarón y todo eso que está para atrás, plan de vivienda, iba a ser, el plan de vivienda iba a ser parque industrial. Entonces la Coca-Cola llegó y dijo, yo me voy a poner aquí, voy a estar en la principal, y cogió el mejor terreno. Así es. Pero al final no se lo hizo y se hizo plan de vivienda. En base a la necesidad, Fabio, en base a la necesidad de la gente. Pero por necesidad no puedes darle cualquier cosa. Mira, no, es que no era cualquier cosa. Son terrenos excelentes. No son quebradas, no son huecos, no son ríos, no son nada de lo que se pueda malinterpretar. Son terrenos que hoy en día tú vas a caminar allá. Claro, salgo sin teléfono. Obviamente, pero es que esos son los problemas sociales de nuestra sociedad. Ese es el resultado de la falta de muchas cosas. Una, por ejemplo, el trabajo. Entonces, el plan de vivienda municipal se decide en sesión de consejo y se entrega a la gente pobre eso. Y se lo hace. ¿Cuántos concejales metió el PRE ahí? Bueno, en esa época creo que eran 8 o 9 concejales y el PRE mete como 3, 4 concejales. Mayoría, obviamente, ¿no? Pero claro, dirás que por la mayoría que tuvieron como alcalde Ramiro Gallo decide. Obviamente, pero se decide pensando en un bien común. No se decide en un bien particular. Para mucha gente, ¿cuántas familias crees tú que hoy día viven ahí en el plan de vivienda municipal? Centenares. Viven miles de familias que gracias a esa administración hoy tienen una vivienda, tienen asfaltado, tienen veredas, aceras, veredas, bordillos, tienen agua potable. Tienen muchas cosas que hoy... Pero eso lo hizo el asfaltado. Obviamente, y lo hizo la señora Zurita. Hoy creo que Wilson Erazo sigue avanzando con muchas obras más, porque creo que
agua potable no tenía en todos los barrios del plan de vivienda municipal. Y hoy la alcaldía actual está dotando de agua potable a todos esos sectores, porque creo que eran no tenían más que estos tanques elevados, los cuales repartían el agua, reparten actualmente, creo que todavía a los sectores, a los barrios, pero que la alcaldía hoy está dotando de agua potable a varios sectores. Entonces, el plan de vivienda municipal era para el parque industrial. Claro, hoy habrán comentarios y dirán de que, claro, es que gente sin conocimientos llegaban a la administración pública, que no, sin experiencia. Tu papá terminó el colegio, ¿verdad? A ver, mi padre, la escuela la estudia en la Pío XII. Luego va al colegio Pío XII hasta cuarto curso. Termina cuarto curso y va a estudiar a la Academia Militar Patria de Quito, en Calderón. Y ahí se gradúa con la primera antigüedad, pues sí, como el mejor cadete de la Academia Militar Patria en Calderón. Mucha gente, claro, lo tildaba de ignorante, de indio, de terrorista, bueno, muchos epítetos los cuales, por la falta de conocimiento, uno puede decir lo que desee. Pero él se gradúa en la Academia Militar Patria con la primera antigüedad, que muchos amigos con los que tú incluso creo que has estado en entrevistas, lo conocieron a mi padre. Claro, uno de ellos, Lucho Pancho, un buen amigo mío, claro. Estuvieron en el colegio Pío XII hasta cuarto curso, y muchos de esa época fueron estudiantes del Pío XII. De cuarto curso, él creo que también se va a Quito a estudiar, y también mi padre se traslada, porque la madre lo envía a estudiar a la Academia Militar Patria de Quito, en Calderón, donde se avanza a graduar. Sí, se gradúa. Y te cuento que él se gradúa con la mayor antigüedad, como el mejor cadete de la Academia Militar Patria, y luego realiza las pruebas para ingresar como cadete a la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo, donde ingresa las pruebas y aprueba todo. Pero lamentablemente en esos días se muere la madre, mi abuela, quien era la que con su trabajo, pues en ese entonces me cuenta mi madre que le pedían una garantía, porque en las escuelas militares y de policía, pues te piden una garantía. Antes pedían eso, ahora creo que la metodología ha cambiado, ya no te piden garantías, antes era así. Entonces él lamentablemente ya en ese entonces ya vivía con mi madre, ya tenía una bebé, que era mi hermana mayor Mariuxi. Pero lamentablemente que fallece, así es. Sí. Pero en ese lapso de tiempo en el que él se gradúa, mi abuela estaba falleciendo en Guayaquil con un cáncer. Entonces él hace las pruebas y logra ingresar, pero le falta la garantía. Y de cadete de la Escuela Superior, de la Academia Militar Patria, le tocó venir a Santo Domingo a ser oficial de albañilería. En esa época, ¿por qué? Porque ya tenía una responsabilidad con mi madre, claro, y ya tenía un hijo que mantener. Entonces él comienza a trabajar ahí, y es ahí donde él se organiza desde el Mercado Unión y Progreso, y nace él como un dirigente popular. Antes de hacer esa entrevista le pedí información de lo que tú decías, que sí fue Ramiro bien amigo de mis abuelos, de mi abuelo y de Olger Jr. en especial. Entonces Olger Jr., hablé con él antes de la entrevista y le dije, dame un poquito de datos de Ramiro. Y me decía que fueron muy buenos amigos. Así es, así es. Con Olger Jr., que él me hablaba de esto del boxeo. Me dice que luego cuando Olger Jr. estudió en los Estados Unidos, regresa acá a Ecuador y ya se entera, después de 5 años. Entonces él se fue y conoció que, cuando se fue Ramiro era una persona conocida, que era boxeador, pero cuando Olger Jr. regresa ya Ramiro era bien conocido y se postula para candidato a la alcaldía. Pero bueno, primero fue concejal. Fue concejal. Claro, primero fue concejal. Ya, y ahí te voy a hacer otra pregunta después, porque después vuelve a ser concejal con Él fue 3 veces concejal. ¿Con quién? A ver, la primera fue antes de ser alcalde. Sí, fue en la administración del ingeniero Leonardo López. Ahí él ingresa como concejal. Y en esa época, pues, ingresan 4 o 5 concejales del PRE. Obviamente él encabezando. Luego de esa concejalía, él escuchaba recién un reportaje en el que el señor concejal Gonzalo Yepes habla de que Ramiro Gallo
era concejal en la administración de Leonardo López y que obviamente eran por 4 años, pero a los 2 años, por sorteo, creo que fue una ley que se hizo en ese momento, por sorteo tocaba eliminar a 2 concejales. Tocaba eliminar a 2 concejales. Y para esa eliminación, en ese entonces no sé de qué manera estaba el compañero Yepes, y él saca en ese sorteo el nombre de Ramiro Gallo y el nombre de René Pazmiño, que era del Partido Social Cristiano, y muy buenos amigos. Saca los 2 nombres y quedan automáticamente eliminados como concejales. O sea, Ramiro era amigo de René Pazmiño. De René o sea, Pazmiño, del PRE y del Social Cristiano eran amigos. Así es, muy amigos, claro. Mi padre fue amigo de muchos políticos, de otros partidos políticos, obviamente. Porque una cosa es de que tú no compartas quizá la ideología, la formación política, ideológica, no compartas muchas cosas, pero eso no tiene nada que ver con tu personalidad como ser humano. Eso queda muy aparte de la situación política. Entonces, en ese momento, él queda eliminado como concejal, decía el compañero Yepes, en una inauguración de una obra que estaban haciendo en la cooperativa Che Guevara. ¿Ahora recién? Recién, hace un mes será, que estaban aprobando la escrituración masiva con el actual alcalde de todo el sector de la Che Guevara, la cual fue fundada y hecha por el compañero Ramiro Gallo, mi padre. Entonces, ahí él dice que los elimina a Ramiro Gallo y a René Pazmiño, pero que a la vuelta de un año regresa como alcalde, regresa con más fuerza. Entonces, ahí él llega como alcalde en el año 92, hasta el 96, donde se retira de la alcaldía y regresa, si no me equivoco, en el 98, en la alcaldía de don Clever Pazmiño Flores. No, pues, es que mi abuelo fue hasta el 2000. Ya. Debe haber regresado en el 2000. No, es que bueno, no recuerdo muy bien, pero él regresa en la alcaldía, regresa en la alcaldía de don Clever Pazmiño Flores. Regresa como concejal. Don Clever estuvo del 2000 al y se reelige 2 veces más. 2008. Así es. Entonces, él está en la alcaldía de ahí de don Clever, y luego automáticamente gana la reelección en el 2003. Entonces, bueno, ahí ya viene lo trágico, pues, de que... 2004 debe ser. ¿En qué año fue ese? No, mi padre muere él muere el 28 de febrero del 2003. Bueno, ahí habría que ver un poco. Bueno, hay un poco de... Sí, porque es medio ya, entonces, él fue 3 veces concejal y 1 vez alcalde. Ya, pero, bueno, muy cuestionable ahora también. Antes pasaba más. Había, por ejemplo, presidentes de la República que luego de ser presidentes iban a ser diputados. ¿Cómo tu papá, después de ser alcalde, baja de rango a ser concejal? Te cuento que por qué no luego... O más que eso, y vamos a ser pragmáticos aquí. Dime. ¿Por qué piensas tú que tu papá no se religió? Si es que hizo una obra grandiosa y fue un buen alcalde y muy querido, ¿por qué no se religió? Mira, en la vida política tú tienes que estar preparado para todo. Tienes que estar con una mente muy abierta y saber de que tú tienes que ganar y perder. Y eso le ha pasado a grandes políticos y a grandes personajes que yo conozco, incluso los he leído, y han sabido pues perder. ¿Pero por qué piensas tú que perdió? ¿Por qué perdió? Porque le tocó perder esa vez, porque tal vez hubo mucha gente que no compartió su administración, no compartió su forma de administrar la ciudad, y pues le dijeron que hasta ahí era suficiente en el espacio de la alcaldía. Y donde me recuerdo que asume tu abuelo, y que él pues ahí se toma un descanso, pero un descanso en la administración pública, claro, porque en el accionar dirigencial él nunca abandonó hasta el último día en que estuvo vivo aquí en Santo Domingo. Él salía del municipio como autoridad pública, pero él se mantenía en los sectores populares con la gente, siguiéndoles, controlando la vivienda para la gente pobre, buscando sectores donde ellos puedan vivir. Y fue su pasión por la que te podría decir que fue la razón por la cual a él le quitan la vida. Entonces, quizá la gente en ese entonces... O sea, le quitan la vida por cogerse terrenos que no eran de él. ¿Qué te puedo decir? A ver, primero te voy a decir esto. Tú me decías por qué tú crees que no se religió. Porque tal vez la gente ya dijo, hay que dar espacio a gente nueva. Y está bien, para eso es la política.
En la política estamos para elegir y ser elegidos. La política es el arte de servir. En ese sentido, mi padre no necesitaba ser autoridad para servir, sino que, claro, en el municipio, pues, de una forma más directa, tú ya enviabas obra como alcalde, porque la ley te lo permite, a los sectores populares. Y en ese sentido se ayudó, pues, desde la alcaldía a muchos sectores. Pero bueno, le tocó perder esa vez y pues se tomó un lapso y comenzó desde la vida privada, pues, con la gente y con los dirigentes a seguir en la lucha social. Sobre esto del asesinato de mi padre... Ya, vamos a una pausa. ¿Cómo para no? dejar el tercer bloque para hablar solo de esto. ¿Cómo no? Manta, vamos a la pausa comercial y... ¿Sí estás? Ya, entonces vamos a la pausa comercial y regresamos hablando de este tema y con eso ya... y otros temas más que te voy a apoyar para ablandar un poco. Vamos a hablar de cuál es tu futuro, qué piensas hacer, qué estás haciendo ahora. Ya, entonces vamos a la pausa comercial y regresamos. Regresamos al tercer bloque del programa El Polígrafo Rojo. Estoy con Ramiro Gallo Jr. Estamos hablando de la vida de su padre, Ramiro Gallo, quien fue alcalde de Santo Domingo, fue concejal por 3 ocasiones y él ha venido aquí porque es un sentimiento natural que debe sentir cualquier persona, defender a su padre o a un ser querido. Entonces, por este tema, dejamos la pregunta abierta en el segundo bloque. ¿Qué pasó con tu padre? ¿Por qué lo asesinaron? Y antes del bloque, en el segundo bloque quedó abierta la pregunta, yo te dije, ¿asesinaron a tu padre por cogerse tierras que no eran de él? Mira, Fabio. Porque eso tú mismo lo dijiste que fue por eso que lo asesinaron. Que porque siempre estuvo vinculado a eso, lo asesinaron por eso. Sí, así lo dije. Sí, mira. Yo este tema nunca lo he dicho públicamente. Iba a ser una primicia para tu programa. Mi padre fue un hombre que le gustó siempre ayudar a la gente pobre. En la cuestión política perdió la alcaldía, la reelección, pero lo demás siempre ganaba. Es natural en la vida perder y ganar. Y nos tocó a nosotros como hijos. Esta vez perder con nuestro padre, perdiéndolo a él. Mira, yo este tema nunca le he topado porque creo que no llegaba el momento o no era prudente de mi parte usarlo quizás en momentos de campaña política. Claro, no lo quería usar, así es, nunca lo quise usar. Pero esta vez lo voy a decir. Obviamente no voy a dar nombres, pero voy a dar la razón de por cuál asesinan a mi padre. Tú dirás, claro, ellos saben, pero ¿cómo se enteraron? ¿Cómo supieron? ¿Cómo averiguaron? Mucha gente en Santo Domingo conoce las razones de por qué matan a Ramiro Gallo. Existe en Santo Domingo la cooperativa Cristo Vive, que queda en la vía Quevedo, creo que es junto a la Unión Cívica Popular, así es. Me acuerdo que en el año 2003 mi padre gana la reelección a la concejalía. Gana la reelección y estaba en ese entonces de dirigente con otros compañeros más dirigentes, encabezando en la cooperativa Cristo Vive. ¿Él encabezaba la cooperativa? Obviamente, claro, él estaba con la gente porque, si no me equivoco, estos terrenos ya tenían problemas anteriores. La gente dirá, se invadió, se tomó, como piense la gente. Pero existía en ese entonces ya mucha gente viviendo en esos terrenos, de la Cristo Vive, porque mi padre, como cristiano evangélico que él fue, a los sectores populares donde existían los asentamientos con la gente pobre,
Les ponía un nombre bíblico como Rosita de Sarón, Cristo vive, Jehová es mi pastor, voluntad de Dios, Nueva Jerusalén y bueno, otros sectores más. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese entonces se estaba hablando de la expropiación de esos terrenos para la gente pobre. Se estaba hablando de la expropiación y mi padre ya terminaba la concejalía. Y lamentablemente no se puede hacer esta expropiación. Pero él va a la reelección y gana la concejalía. Si no mal me equivoco, él fallece el 28 de febrero, él gana la reelección entre inicios de febrero o finales de febrero, algo así. Ya. Porque antes era creo un mes de campaña, algo así. Entonces él gana la reelección y pronuncia nuevamente en el Consejo la expropiación de estos terrenos. Se viene la expropiación porque él siempre pensando en la gente pobre, de que estos terrenos tengan un precio módico para que la gente pueda pagar, porque es gente pobre, que no tienen a veces ni para comer en el día, que son muchas familias que sobreviven con $2 diarios. ¿Cómo podemos nosotros pensar de que esos terrenos podían pagar una X cantidad sumamente elevada cuando no tenían ni para comer? Entonces es ahí donde mi padre ingresaba y era parte de la solución de toda esta gente. ¿Y qué pasa? Que se viene la expropiación y se topa ese tema en el municipio, porque obviamente tenía que el municipio ser parte directa de la expropiación de los terrenos para ellos poder dar escrituración masiva a toda esta gente. Y se da que el 28 de febrero lo asesinan a mi padre. Entonces, claro, en ese entonces nosotros nos quedamos en blanco. Todo esto con el consentimiento del alcalde en ese entonces, don Cleber. Don Cleber Pacimiño Flores, claro, se necesitaba de la expropiación de esos terrenos. Incluso el alcalde actual era concejal en ese entonces. Sí. Mi madre, la compañera Dolores Benítez, también era concejal y otros compañeros más eran concejales. Entonces, se sabe de esta expropiación y asesinan a mi padre. Mi padre, claro, anteriormente tuvo varios intentos de asesinato. De los cuales no fueron efectivos para nosotros. Fuimos varias veces disparados, secuestrados. Bueno, la persecución, la historia de nuestra familia. Así es, claro. La historia. Bueno, no a mí. A mi padre lo secuestran, pero obviamente te digo el sufrimiento general de la familia, ¿no? Porque existen, mira, con el asesinato de mi padre existen hoy en día daños colaterales, existen nietos, mi madre sola, nosotros sin padre. El sufrimiento ha sido grande, nuestra historia ha sido dura. La historia de Ramiro Gallo en Santo Domingo no fue de la noche a la mañana. Ramiro Gallo fue un líder. Más allá. Ya, tu papá fue un Robin Hood. Más allá, escúchame, perdón. Más allá de que se diga de que fue en la cuestión política alcalde o concejal. Más allá de eso, él fue un líder popular en Santo Domingo. Que se supo ganar su espacio y su tiempo a base de sacrificio, lucha y persecución. Hoy en día, yo no veo como ciudadano aquí en Santo Domingo, no veo un político que tenga las credenciales de Ramiro Gallo Peneida, que tenga el liderazgo que se ejerció en esa época de mi padre. Y no lo digo porque soy el hijo, porque suena feo hablar en primera persona siempre, o de mi padre, o de mí mismo, y decir yo, no. Pero reconozco que hubieron otros liderazgos, como que en paz descanse el señor Cleber Pacimiño Flores. Pero las credenciales de Ramiro Gallo, ¿alguien aquí en Santo Domingo? Ninguno. Entonces, la historia de él costó. La historia de él se sustentó y se forjó en base a lucha, sacrificio, persecución, juicios, carcelazos, intentos de asesinato, secuestros, y que lamentablemente un 28 de febrero lo asesinan. Ya, pero verás, o sea, tú lo que estás haciendo es justificar que el fin justifica los medios, que está bien, quizás, que está bien darle terreno a gente pobre por el medio del robo, que es cogerse propiedades que no son legítimamente de las personas. O sea, y vuelvo al ejemplo del teléfono. A ver, yo me quedo, Samantha, Juan Carlos que está dentro y yo nos quedamos sin teléfono. Ya. Y tú dices,
yo les voy a conseguir teléfono, vámonos al centro, hay un local de teléfono, ahí tienen full teléfonos, a ellos les sobran los teléfonos, vamos a cogernos 3 teléfonos de ahí, entonces llegamos y ahí ustedes tienen full teléfonos, ya, entonces ellos necesitan porque son pobrecitos, no tienen teléfonos y hay que darles teléfonos de ellos, entonces obviamente el dueño del local, en el ejemplo que te estoy dando, va a decir, no pues, o sea, yo les doy los teléfonos, si quieren les pongo un precio módico, pero páguenme algo, porque no es solamente, o sea, no es por justificarse de que era gente pobre y que sí, que no, está bien, pero hay gente que pagó por ese terreno, o como lo hayan conseguido, pero era el terreno de ellos. Entonces, si tú te pones en el lado de las otras personas, de los dueños de los terrenos, o en el dueño de ese almacén, en el ejemplo que te doy, todo, o sea, cualquiera es normal que se enoje. Tú puedes tener tu carro, y si yo porque no tengo carro voy y te digo, oye, dame tu carro porque yo no tengo el mío, tú vas a decir, hey, pero ¿por qué tengo que dar mi carro? Mira, vuelvo y repito. O sea, la justificación de que era gente pobre, sí, yo no la considero válida. Mira, vuelvo y repito al ejemplo. El ejemplo no tiene relación a la necesidad que existía en ese momento. Un teléfono. Necesito comunicarme con mi mamá, necesito comunicarme con mi papá que vive en España. Tú te puedes comunicar y eso lo puedes hacer mañana, pero tú puedes dormir en la vereda hoy día. Te pregunto, dime lo que tú piensas en este momento. ¿Puedes dormir en la vereda en este momento? ¿Tú solito? Seguramente. En la vereda. Seguramente las personas. Quizá por la cuestión económica. ¿Cómo llegaron acá? Santo Domingo, tú sabes, y lo acabamos de decir en el principio del programa, Santo Domingo se crece en abundancia, es cuando la gente de otras ciudades del país, de Loja, de Manabí, vienen aquí a Santo Domingo. Entonces llegan aquí y se quedan sin, llegan sin nada por delante y nada por detrás. Tenían que tener algún lugar en donde vivir antes. O sea, tenían a dónde ir. Entonces, por eso es que Santo Domingo crece desordenadamente, porque considero yo, y vamos a discrepar, y te pido mil disculpas por No te preocupes, estamos para conversar. Entonces yo creo que mucho de que Santo Domingo haya crecido desordenadamente como ha crecido, es justamente por esto. Porque llegó un líder del pueblo que dijo, yo te voy a conseguir terreno, te consigo aquí, donde sea. Ándate la Che Guevara, justo, no sé si Samantha tiene la nota de una nota que hicimos ayer o antes de ayer, en la Che Guevara, que la gente vive al filo de un río contaminado, una quebrada. Entonces, no por querer darle terreno a cualquier persona le vas a dar lo que sea, o un mal estilo de vida. Para eso, mejor la gente se hubiese regresado a su lugar de Manabí, de Loja, donde sea, y capaz hubiesen vivido a morirse mejor. De hambre. No, porque tienes que recordar que en esa época era el auge de la sequía, en Loja y Manabí. Pero entonces justificas que la gente viva en las condiciones en las que viven en la Che Guevara, o en el barrio verás, la quebrada que tú dices en la Che Guevara, si tú vas a averiguar y ves la historia. Yo estuve ahí. Escúchame, sí, y yo sé que es real, porque conozco. Pero si tú vas a la Che Guevara y preguntas en qué año se posesionaron, en las quebradas y en los ríos, te van a decir en el 98, en el 95, en el 2000, en el 2005. No en el 80, 90, en la época que Ramiro Gallo hizo la Che Guevara. Es que en esa época no se los posesionaba en los huecos, en las quebradas, en las laderas, en los ríos. Entiendo. Ahora, tienes que preguntar a la alcaldía de don Jorge Velastegui, a la alcaldía de don Claire Pacimiño, a la alcaldía de la ingeniera Zurita, a la alcaldía del actual alcalde, en el municipio. ¿Qué pasa con esos terrenos? ¿Quién los dio? Te puedes ir al proletariado, otra cooperativa que la inició y la hizo Ramiro Gallo Peneida. Él dejó espacios verdes como 20 hectáreas. Dejó para espacios verdes, para pulmones de la ciudad, de la cooperativa. Que por ley tienes que tener. Obviamente. Anda, pregunta, hoy en día, si es que existen esos lugares. Y Ramiro Gallo, cuando ya fue alcalde, ya no era presidente de esa cooperativa, pero la dejó hecha, la dejó formada, dejó posesionada a su gente. Pero han pasado los años y ya no existen. Tenemos que preguntarnos ahí, ¿quién repartió esos terrenos? ¿Con la aprobación de quién? Te pongo un ejemplo más afín a esto. Yo quiero hacerme una casa. Yo soy pobre, Samantha es mi esposa, y quiero una casa, y aquí al frente hay un terreno vacío, del hospital. ¿Puedo yo ir a poner valle y a crear una casa porque no tengo, y con el justificativo de que no tengo dónde hacer mi casa, tengo el dinero para construirla? Son otros tiempos. Y yo creo que pero en eso, antes era legítimo. Yo creo que en ese entonces, en la época de los 80, yo creo que habían los espacios, terrenos baldíos vagos que solo se engordaban con la plusvalía,
y que no servían de nada. Así es. Y que no servían de nada. Y que en ese entonces hubo un hombre quien pensó en la gente pobre. Te entiendo. Obviamente, ingresaban al terreno y lo cancelaban a su dueño. No es que ingresaron, vivieron, se posesionaron o tuvieron escrituras y muchas gracias. Se les pagó a los dueños. Yo te cuento que estoy haciendo unas prácticas en el registro de la propiedad. Sí. ¡Chuta! Y mira, he leído libros de años, del año 86, año 85, donde veo que los dueños, y por casualidad, llego al libro de la cooperativa Marina Peña Herrera, donde veo que hace tiempos atrás los dueños daban la autorización para que se dé escrituras. ¿Y por qué crees tú que se daba esto? Porque hubo negociación con los dueños directamente y los dueños aprobaban y vendían y cobraban su plata y daban sus escrituras. Hoy en día la Marina Peña Herrera, mira lo que es un sector bonito, es un sector privilegiado dentro de Santo Domingo. Aquí te voy a dar la razón en algo que ahorita me puse a pensar. Y es que, a ver, ¿qué hubiese pasado si es que en cambio tu papá no hubiese existido? Capaz y Santo Domingo siguiese siendo fincas por todos lados. Obviamente. Porque gracias a tu papá, y aquí te la voy a dar a ti, y a tu familia, porque estoy poniéndome, así como me pongo del lado de una persona que es dueño de un terreno, me pongo del lado de tu papá y lo que gracias a tu papá hizo, Santo Domingo es lo que es. Gracias a que tu papá dio vivienda a mucha gente, en las condiciones que estén y en donde sea que estén, Santo Domingo creció. Y gracias al crecimiento de Santo Domingo es que somos la cuarta o tercera ciudad más importante. Tercera ciudad en población. Hemos de decir que es la tercera, pero mucha gente me dice no, que es Cuenca, sí, bueno, pero no. Pero sí, tienes razón. Si es que tu papá no hubiese hecho eso, capaz de esos terrenos siguiesen ahí vacíos. La Marina Peña Herrera siguiese siendo selva, la Che Guevara siguiese siendo selva, el proletariado, el plan de vivienda siguiese siendo selva. Entonces, fincas privadas. Fincas privadas y lo que tú decías también, tierras improductivas porque la gente vivía en Estados Unidos, vivían en Quito. Y que hoy en día, tú eres un joven que creo que conoces la ciudad, la parte urbana y rural, sí. Y que hoy en día tú puedes ver que muchas quintas que antes eran quintas agrícolas o fincas agrícolas, hoy en día se están convirtiendo ¿en qué? En urbanizaciones. Ah, claro, sí. Mira. Hoy en día, claro, ya no hay la toma de tierras, pero están los urbanizadores, los constructores, quienes vienen, meten tractor, comienzan por ahí medio asfaltan un medio kilómetro de avenida, ponen una caseta y comienzan a hacer dinero de lo que antes eran fincas, hoy ya son lugares urbanísticos que están ganando mucho dinero. Y eso apoya el crecimiento de la ciudad. Obviamente va a apoyar a la cuestión incluso de ver bella la ciudad, porque de eso se trata de Santo Domingo, como tercera ciudad del país, porque somos más de 500,000 de habitantes, si no me equivoco estamos entre los 600,000 a 700,000 habitantes. No, de 700 a 800 ya. Ya, imagínate, estamos ya pasando, me imagino que de aquí, yo pienso con seguridad que de aquí al 2030 estaremos por el 1,000,000 de habitantes. No, más ya. Más, al entonces 2030 ya estamos. Imagínate, entonces, ese es el Santo Domingo de hoy. Y yo no es que justifique, Fabio, los errores que se pudieron haber cometido. Claro, es que somos seres humanos y estamos expensos a toda esta situación. Pero en esa época, Fabio, se daba la necesidad y Ramiro Gallo nació como un grito en la necesidad del menesteroso, del pobre, y estuvo ahí para dar vivienda a toda la gente pobre y solucionó. Fabio, quería terminar con este asunto antes de olvidarme, sobre el asesinato de mi padre. Mira que se viene la expropiación de los terrenos de la Cristo Vive y que Dios permita que de aquí a mañana pasado no nos pase nada a nadie de nuestra familia, porque esto es bien delicado. Pero creo que tengo que hacer conocer, y como te decía, te doy esta primicia aquí a tu canal, a tu programa, porque es necesario ya hacer conocer esto. Que mucha gente sabe y que obviamente no es prudente en muchas personas esto hablar al público, porque obviamente es peligroso. Como te decía, se viene la expropiación de la Cristo Vive y por casualidad se muere Ramiro Gallo, asesinan a mi padre. Pero yo comienzo a hacer una averiguación desde el año, a él lo asesinan en el 2003, y yo comienzo a averiguar los periódicos del año 2000, 99, 98,
y llego a la conclusión de que es por la Cristo Vive que asesinan a mi padre. A la par de esto, ¿Tienes tus sospechosos de quiénes pudieron ser? bueno, ¿qué te podré Sin decir? que digas nombres. No, o sea, nosotros conocemos, sabemos quiénes fueron, sabemos, obviamente. Pero como te digo, se da la casualidad de que a mi padre lo asesinan el 28 de febrero, viernes a las 9 de la noche, saliendo de la iglesia evangélica Rosita de Sarón aquí en la Liberación Popular, y a la semana comienzan a eliminar, escúchame, tumbando las puertas de las casas, a eliminar a todos los dirigentes de mi padre. Y en total eliminan a tres o cuatro dirigentes que llegaron al municipio, porque en ese entonces mi madre era concejal y quien asume la concejalía de mi padre es el compañero Marlon Mendoza. Claro. Entonces llegan estos dirigentes a la oficina, al municipio, a hablar con mi madre y decirle que por favor ella se ponga al frente de esta lucha. Cuando nosotros reaccionamos, nos dimos cuenta de que era por la Cristo Vive. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Les decimos a los dirigentes, compañeros, por favor, ustedes tienen que salir de aquí. Incluso se les da a los compañeros para los camiones. Nosotros inocentemente, haciéndoles un favor, un bien a ellos, les decimos, compañeros, cojan sus cositas y retírense por seguridad, sin pensar todavía a fondo, llegando ya a la conclusión de que la Cristo Vive era la razón. Y les decimos, retírense, váyanse a otros lugares, tomen para los camiones, sanamente, sin pensar en nada. Usted tu papá ya sabía que por ahí le iba a pasar algo. Él podría haber sabido muchas cosas, pero nunca habló, nunca nos dijo nada. Nosotros nos enteramos ya en el momento en que es asesinado. Entonces, a la par al asesinato de mi padre, diríamos que casi simultáneamente son asesinados los 4 dirigentes más de la Cristo Vive. Entonces, esa fue la conclusión de que como familia y en base a averiguaciones y a información, llegamos a la conclusión de que el asesinato de mi padre es por las tierras de la Cristo Vive. Pero ustedes saben quiénes son. Bueno, podremos saber, pero tú sabes que es muy delicado esto ya, en dar nombres y otras situaciones. Sí, no, nombres. Pero Marlon, ¿qué decías que tiene que ver Marlon ahí? Marlon era de los que estaba... No, pues Marlon era suplente de mi padre. Claro. Marlon era suplente de mi padre y al fallecimiento de mi padre, Marlon asume la concejalía Marlon Mendoza. Sí. Esa es la realidad. Ya, algo más te iba a decir cuando estabas aquí hablando de esto. Bueno, ya me olvidé. ¿Qué tiempo tenemos, Mantita? Prende el micrófono, 22 escuché. Ya. Ya para cerrar la entrevista y para bajar un poco los ánimos, los humos. ¿Cómo no? ¿A qué te estás dedicando ahora? Bueno, yo me dedico a la agricultura, me dedico al cacao, a la ganadería. ¿Participaste para concejal? Así es. En el 2019. Así es, en esas elecciones últimas. Pero no tenían candidato. Es cierto, y ahí te hago una pregunta que en ese momento yo estuve en el CNE cuando ustedes fueron a inscribirse. Sí. Y ustedes iban y no inscribieron candidato a alcalde. ¿Por qué no pusieron candidato a alcalde? Mira, hubieron varios candidatos, precandidatos que conversaron con nosotros y pedían el respaldo. Pero claro, eran candidatos, a eso voy, eran candidatos independientes que querían participar, ser auspiciados por un partido político y veían la opción de Fuerza Ecuador de ir como candidatos a la alcaldía, siempre y cuando ellos también poniendo una que otra condición y de esta manera pues ser candidatos. Entonces nosotros a última hora decidimos que teníamos que ir solos, sin candidato a alcalde y sin candidato a prefecto. Entonces decidimos de esta manera participar solo como concejales, obviamente del distrito, de la circunscripción 1, 2 y rural, que participamos. ¿Se pusieron concejales de las 3 concejales de las 3 circunscripciones, así es. No pusimos candidato a alcalde y a prefecto. Y a pesar de eso, mira... ¿Pero por qué no pusieron? O sea, llegaron a acuerdos, pero a la final... Acordamos dentro de la directiva provincial y con los candidatos, acordamos de que para poner tal o cual candidato, ciudadanos que eran personas de bien obviamente, pero que
A la final no nos representaban una votación como para pero que... Tú mismo, pues. Mira, tú para pensar en una elección a la alcaldía, tú tienes que pensar primero en que debes tener una capacidad económica como para que tú puedas representarte en qué sé yo, en canales, en televisión, en radio, en propagandas, camisetas, y no teníamos nosotros eso para en ese entonces poder nosotros proyectar pensar en una alcaldía y participar, pero lo hicimos desde la concejalía. Lo bueno de esto, Fabio, es de que nosotros caminamos las cooperativas. Nosotros no íbamos con el eslogan de que vamos a hacer, nosotros íbamos de que ya hicimos, ya tienen la vivienda, ya tienen esta obra, tuvieron lo de acá. Entonces nosotros nos sentíamos con propiedad en llegar y pedir el respaldo a la gente pobre. Y gracias a Dios tuvimos el respaldo, tuvimos una buena votación, a sabiendas de que quizá conocíamos los resultados porque íbamos sin representantes de la alcaldía y de la prefectura, que eran dos candidatos importantísimos dentro de estas elecciones, los cuales no fueron, pues, y bueno, a pesar de todo esto, nos dimos cuenta de que el apellido, la historia sigue en la retina de los ojos, de la gente, sigue en el recuerdo, en muchas de las personas que encontré, que era lo satisfactorio para mí como hijo. Porque el momento en que falta el padre o la madre para un hijo, no hay nada que ocupe ese lugar o que lo logre llenar. Nada. Pero para mí como hijo, cuando yo caminaba en las cooperativas, muchas de las veces salieron señoras de 70, 80, 50 años. Agradecer. Y me abrazaban. Yo no las conocía, pero me abrazaban. Me decían: mi hijo, gracias a tu padre tenemos esto. Incluso lloraban. Y esa satisfacción es la que algo llena el corazón, llena mi corazón, ese vacío que mi padre dejó y que hoy en día obviamente lo extrañamos como nunca, porque mi padre era un padre amoroso. Bueno, creo que para todos los hijos nuestros padres son los mejores, y en mi caso particular, pues modestia aparte, mi padre fue un hombre ejemplo para mi generación y para la juventud que hoy en día está tomando la posta en la política cantonal y provincial. ¿Has tenido tu miedo por tu vida alguna vez? Claro, cómo no, eso es natural. A tu padre lo asesinan, tú quedas muy joven con tu madre. Cuando muere tu padre? Cuando mi padre muere estaba en los 19 años. Yo estaba en los 19 años. Yo me acuerdo que a él lo asesinan un día viernes 28 de febrero. El día jueves él me va a ver a la casa, tipo 6 de la tarde. Me dice: Walter, vámonos a mi casa para comer más conmigo. Walter, sí, así me llamaba él a mí. ¿Qué es su segundo nombre? No, ese nombre me lo quería poner a mí cuando yo nací, pero no le permitieron. Entonces me decía siempre así, él no me decía ninguno de los dos nombres, él me decía por ese nombre. Entonces me dice: vámonos hoy día, pero llevemos unos camarones. Yo me acuerdo tan claro porque lo último que viví con él es algo inolvidable, de que vamos a la casa, y esto es algo muy íntimo nuestro, claro, pero vamos a la casa donde él, llegamos con los camarones, me acuerdo, los hacemos freír de una chica que estaba ahí, y nos vamos al cuarto de él, un cuarto de 3x3 en la cooperativa 30 de junio, donde tenemos nuestra casita, que obviamente ya no vivimos ahí, pero él vivía ahí. Entonces en ese cuartito pequeño él tenía su cama y una pantalla, nada más, así vivía él. Y en la cama nos sentamos con él a comer los camarones. Yo y él, así es. Sentamos, él tendió una toalla y me dice: mi hijo, acuéstate aquí o siéntate aquí, y yo me siento acá y comamos. Me acuerdo que comimos los camarones como hasta las 9 de la noche, y ahí nos fuimos a bañar. Nos fuimos a bañar en una duchita que él tenía ahí al lado de una piedra de lavar. Ahí abrimos la llave y nos bañamos, y luego nos acostamos a dormir. Al otro día, recuerdo que era viernes 28 de febrero, era sesión de consejo. Y mi padre me dice que le acompaña a la sesión de consejo, porque siempre anduve con él. Entonces yo lo acompaño a la sesión de consejo, pero claro, antes de eso me dice: ponte esta camisa. Me acuerdo tan claro que la tengo guardada yo en mi guardarropas. Me dice: ponte esta camisa, la abre, la sacude y me la da. Y me acuerdo que yo me la pongo y me quedaba por las rodillas. ¿Qué camisa era? Es una camisa roja, manga corta. Yo no uso camisas manga corta, entonces él me da esa camisa y me la pongo.
y me dice, póntela. Y yo le digo, pero papá, me queda muy larga, me queda por la... Me dice, te estoy ordenando que te la pongas y punto. Entonces yo, obviamente mi padre, yo me ponía obedecía, me puse la camisa y nos fuimos al municipio. Llegamos al municipio, cojo yo el vehículo y me voy a mi casa y me cambio de ropa. Me pongo otra ropa y de ahí acudo yo a la sesión de consejo. Cuando yo ya llego a la sesión de consejo era imposible ingresar, pero logro ingresar y me pongo en la silla de él, en la parte de atrás de ahí. Yo salgo en el video, en el último video que él estuvo en la última sesión, y yo salgo en el video. ¿Es el video en que cae de golpes con Clever? No, esa fue una sesión anterior. No, ¿Y pues por qué repito ahí? No, sabes que no recuerdo. Yo tenía ese CD, en ese entonces se guardaban. Está queriendo levantar la mesa. Claro, no, lanza la mesa, incluso la policía. Creo que existían problemas de mayoría, algo así. En esa época, Olger Junior estaba de concejal. Pues, claro, eran compañeros. Y en esa época, pues hubo ese problema fuerte. Entonces, mi padre se hacía respetar mucho, estando en mayoría o en minorías, él se hacía respetar. Entonces, como te digo, ese día ingreso a la sesión de consejo, me paro en la silla de él atrás y ahí estuvimos hasta que acabó la sesión. Y fue fuerte porque habían concejales que querían formar la mayoría y claro, mi padre estaba en minorías. Pero la minoría en ese entonces estaba apoyándolo, respaldándolo a don Clever. Y esa fue la lucha que se daba en ese momento, me acuerdo tan claro. Y de ahí se termina la sesión y se dirigían a la inauguración de una obra. Hasta ahí lo vio a mi padre. Entonces yo me quedo con mi mamá y nos vamos con ella a almorzar. Y recuerdo que nos cruzamos en los carros porque él iba en un Vitara verde y nosotros en la camioneta verde que teníamos. ¿En qué calle? En la calle, justo creo que es Tulcán, la que baja del municipio. Entonces, mi padre venía así y nosotros subíamos del sector de las lavanderías. Sí, subíamos y nos cruzamos de ahí y nos saludamos. Hasta ahí lo vi a mi padre, y ya después lo vi 9:30 en la clínica de especialidades en el sector de la Virgen, ya disparado y fallecido ya. ¿El disparo dónde fueron? Fueron en el pecho, en las piernas, en los brazos, pero el que le acaba la vida es el tiro que le dan aquí, en este sector, con balas Dundum, que son las balas que ingresan. Eso nos explicaba el médico. Lo lamentable de él que si le disparaban con otras balas, él podría haber sobrevivido porque alcanzaba a llegar a la clínica y le ponían sonda, nos decían, y le podían haber salvado dándole oxígeno. Pero lo lamentable es que ingresa la bala, topa en el pulmón y explota. Y él muere por una hemorragia cardiopulmonar o algo así. Entonces, es lo que recuerdo del día del asesinato de mi padre. Espérate, a ver, él entonces sale... Ustedes lo ven bajar, cuando él bajaba por la Tulcán, ¿a dónde bajaba? Es que eso fue temprano, eso fue tipo 12:30 del día que terminó la reunión y nos íbamos a almorzar. En ese entonces él se iba, nos teníamos que ver a las 2 de la tarde. Perdón, ahí el municipio todavía era... No, ese, donde actualmente es ahora. ¿Ya estaba ahí? Ahí estaba, sí. Claro, 2003. Entonces, perdón, 2003. Claro, porque don Olger asume la alcaldía en el nuevo municipio que es actualmente, asume ahí en el 2000. Entonces nosotros nos topamos de ahí porque él se dirigía, no recuerdo a qué sector, pero nosotros nos íbamos a almorzar a la casa. ¿Y la sesión de consejo era en el salón del ¿cómo es? No, ahí todavía no se hacía en el salón del pueblo, en la parte de abajo no, se hacía en el segundo piso. Donde ahora no, como yo no acudo mucho al municipio, pues una sola vez que he ido me dicen vi pues de que esa área ya está ocupada por computadoras y dividida en cubículos, algo así. Entonces, hasta ahí lo vi. Luego me cuenta mi madre pues que ella fue a la inauguración de la obra, pero que mi padre ya no fue, porque él no acudía casi a inauguración de obras, no le gustaban el tipo de fiestas y actos de baile, esas situaciones no le gustaban. ¿Y de ahí a qué hora empezaba el culto en la iglesia? En la iglesia Rosita de Sarón, en la calle, en el sector de la Liberación Popular, los cultos comenzaban 7:30 de la noche. ¿Y él estuvo ahí? Él como siempre acudía todos los días. Bueno, lo que sucede es que la iglesia principal de la Rosita de Sarón queda en la cooperativa Rumiñahue, donde en algún momento vivimos con mi padre en la iglesia evangélica Rosita de Sarón. Pero la sucursal, la segunda creo es en el sector de la Liberación Popular. Entonces se hacían creo que cultos alternados, 2 aquí, 3 días de la semana en la Liberación y los otros días en la Rumiñahue o algo así era, no recuerdo muy bien. Pero en ese día, él llega a las 7:30 y terminaban los cultos 9 de la noche.
A él lo asesinan a las 9:30 de la noche. ¿Por qué? Porque todo el mundo se despide al terminar el culto y él se queda con mi hermana Mónica. Se quedan en la iglesia y con el pastor de la iglesia. Entonces se quedan conversando y se quedan solos. Se quedan solos, como siempre se quedaban conversando. A mi padre le gustaba conversar. Se queda y a las 9:30 de la noche él sale con mi hermana. Él sale, pero claro, antes de eso, él le dice a mi hermana que salga un ratito a la ventana y vea quién está afuera. Entonces salen y no ve a nadie. ¿Qué pasa? Que cuando él sale, me conversan personas de la iglesia, de que cuando él sale, este señor, este ciudadano asesino, sale de la parte de atrás con el arma y comienza a disparar. Entonces, nosotros nos enteramos ya. ¿Dónde está la iglesia? ¿Eso es dónde fue? La iglesia estaba en la Liberación Popular. La Liberación Popular. ¿En qué parte? ¿En qué calle? Justo en la bajada de la Liberación, que no recuerdo el nombre de okay. Ya, entonces, en la bajada, ahí está ubicada la iglesia. Ya. Entonces, la que baja al triángulo de las palmeras. El triangulito que está aquí, y ahí a un ladito está la iglesia. Sí. Ya, entonces, ahí pues él es asesinado tipo 9:30 de la noche. Después, luego es trasladado hasta la clínica de especialidades, donde ya simplemente comprueban el deceso de él. ¿Y tu ñaña qué dice de eso, Mónica? Bueno, porque ella estuvo hasta el último. Claro, ella estuvo ahí, ella pasó esa experiencia. Ahí ella tenía, ¿qué? Unos 15 añitos. No, ella tenía mi misma edad. Claro, más o menos mi misma edad, Mónica, sí. Nada, ella simplemente, como todo hijo, asustado, sufriendo, llorando. En ese momento nosotros nos encontramos como hermanos en la clínica, ya nos abrazábamos, llorábamos, gritábamos. Yo recuerdo que, claro, es normal. Yo recuerdo que yo llego y yo ingreso a la sala donde él estaba. Y mira que ya estábamos acostumbrados a este tipo de lucha que nos ha tocado sobrevivir a nosotros, porque a mi padre no fue primera vez que le intentan quitar la vida. Él ya sufrió varios atentados. Estando en la alcaldía, estando en la alcaldía, él es disparado saliendo de la iglesia de la Rumiñahui. Saliendo de la Rumiñahui hasta el sector de la cooperativa 20 de octubre, donde hoy día queda el anillo vial. Sí. Ya, en una esquina, ahí salía mi padre y yo. Sao Paulo, la calle de Sao Paulo. Sí, más o menos. Que sube con el anillo. Ya. En aquella época mi padre era alcalde y salíamos con él del culto así mismo 9 de la noche, 9:30. Salíamos a la casa ya a descansar y saliendo en la camioneta, me acuerdo que en ese entonces estaban poniendo una alcantarilla, hicieron un hueco acá y otro hueco acá y había un pedacito así como para transitar. Y por ese pedacito nosotros pasamos en la camioneta y habían 3 tipos parados en una esquina, a los cuales no se los veía muy bien, pero mi padre siempre saludaba, alzaba la mano y saludaba y les decía Cristo vive, porque ese era su saludo. Entonces él saludaba así y yo los veo que a uno, veo que se vira y cargaba una maleta, saca una repetidora, porque ahora sé que fue repetidora, y comienza a disparar, el cual le alcanza un tiro en la parte de la mandíbula, pero tú ese rato viste eso. Claro, yo veo en ese momento que nos disparan, porque yo veo que saca eso y disparan. Y en ese momento a mí se me revientan los oídos. Me comienza a derramar sangre por aquí. Y veo que mi padre cae al mueble, cae a mis piernas. Y luego, por segundos, 2-3 segundos, se levanta y comienza a acelerar. Y este ciudadano siguió disparando. Me acuerdo que la camioneta en ese entonces era una Chevrolet negra. Cuando ya llegamos a la clínica, yo la vi a la camioneta, parecía una cernidera, porque estaban disparadas todo lo que era el balde. O sea, no fue el primer intento, ya hubieron muchos intentos de asesinato. Como te digo, la vida fue dura de mi padre, no fue de que él se hizo de la noche a la mañana para hacer lo que fue. A él sí le costó trabajar, sufrir, luchar, y en base a este tipo de luchas, claro, también se creó enemigos. Así como tuvo mucha gente que lo amó y que lo siguió, y que tengo ese grato recuerdo de que el día que a mi padre le hacemos el traslado ya al cementerio central, era 2 de marzo. Estábamos en pleno feriado de carnaval, pero la gente acompañó el traslado de Ramiro Gallo hasta el cementerio. 2 de marzo, claro. Sí. 2 de marzo me acuerdo que fue domingo. Porque fue el 28 de la vuelta. De febrero, así es. Entonces yo recuerdo que el día del traslado de mi padre, las calles eran repletas y las veredas, no había por dónde caminar. El único traslado en la ciudad, aquí en Santo Domingo, que se ha dado de esa forma. Y que fui muy agradecido con la gente, porque me di cuenta que así como hubo muchísima gente que lo amó,
también hubieron unos cuantos que lo odiaron. Listo. Te iba a hacer unas preguntas, pero se nos va a alargar más el programa. Ya Samantha me está diciendo que cortemos. Me gustaría tenerte en una próxima ocasión para seguir hablando de estos mismos temas o de otros temas que quieras tratar. Probablemente de aquí a un futuro vas a candidatizar. Claro, sí, sí estamos alcalde, pensando, estamos trabajando siempre en la cuestión política. Ahí te tendré otra vez aquí para hablar. Muchas sobre ese gracias. tema. O no aquí, yo siempre digo a los invitados que tengo aquí, que la próxima que los invite ya no va a ser aquí porque estoy pensando hacer el programa otra vez. Cuando yo empecé el programa lo hacía en un bar. Ah, ya. Entonces con público, entonces ahí puedes venir tú con tu gente, con tu familia y ¿Cómo todo. no? Entonces con público en un bar. Súper Entonces, bien. para la Leo. próxima que te invite lo hacemos en un bar. ¿Cómo no? Entonces, eso ha sido todo. Gracias por ver este programa hasta el último, aunque nos hemos demorado. Y tengo más preguntas, pero ya las voy a dejar ahí para el siguiente programa y tener de qué hablar con Ramiro Gallo Jr. ¿Cómo te has sentido? Muy bien, gracias por el espacio, Fabio. Discúlpame cualquier cosa. No te preocupes, no, yo creo que era necesario porque la juventud debe conocer de historia de Santo Domingo y Ramiro Gallo es parte de la historia, fue parte imprescindible de la historia de Santo Domingo y yo creo que se debe dar a conocer la historia real, no la que dicen, la que se rumora, la que murmuran, no, sino que tú tienes que saber que aquí ha estado el hijo y te ha venido a decir la verdad. Muchas gracias. Hermano, a ti. Discúlpame cualquier cosa. No te preocupes. Nos vemos la próxima semana, mismo entrevistado, estará otro, mismo entrevistador, otro entrevistado estará aquí. Disfruten el feriado sanamente, no tomen, si van a manejar, no tomen, si no van a manejar, ahí sí háganse funda con tranquilidad. Porque manejar en estado etílico es muy malo, ya me pasó. Veo yo. Sí, no lo hagan. Disfruten el feriado sanamente, pasen con la familia, disfruten sus hijos, disfruten su familia. Aquí está el caso de una persona que como quisiera tener aquí a su padre vivo. Entonces disfrutar a la familia, disfrutar a sus seres queridos y que Dios nos cuide y nos proteja. Nos vemos la próxima semana. Chao.